Si se cree y se trabaja, se puede. Diego Cholo Simeone. Un entrenador mexicano y apasionado, comprometido con el fútbol. Se llama Benjamín Mora. Nacido en la Ciudad de México, Mora desde muy pequeño mostró interés por el deporte, gracias a que su madre fue voleibolista y su padre promotor de lucha libre. Su amor por la dirección técnica fue desde muy joven, iniciando en las fuerzas básicas de Xolos, además de ser auxiliar técnico en clubes como Querétaro y Atlante. No fue hasta 2015 que Benjamín cumplió uno de sus más grandes sueños, dirigir fuera de nuestro país, y viajó rumbo hacia el continente asiático, exactamente al país de Malasia. Mora llegaría al Jonnor Darul Ta'zim, uno de los clubes más importantes de ese país. Este equipo le abriría las puertas al entrenador mexicano. De ahí empezaron los triunfos. Consiguieron un total de 11 palmarés con los llamados Tigres del Sur, entre los que se destaca 5 Superligas de Malasia. 8 años estuvo rompiéndola en el país asiático y fue en el 2022 cuando llega a los Zorros del Atlas. Soy Benjamín Mora. Esta es mi historia en Black Room. El camino a veces es lo más difícil, pero es lo que nos construye, ¿no? Siento que nos vamos llenando de experiencias, de vivencias. Nosotros somos construidos desde un lugar en donde heredamos conductas, heredamos formas de pensar, heredamos creencias. Y en el camino nuestras vivencias nos van moldeando y van moldeando nuestro carácter, ¿no? Nacemos, si bien con una personalidad, con un temperamento especial, lo cual nos da la esencia de lo que somos, pero el carácter nos forma como hombres, como seres humanos, y nos hace capaces de observar nuestras posibilidades. Yo nazco en la Ciudad de México y muy chico, muy pequeño, me voy a la ciudad de Tijuana. Mi padre era promotor de lucha libre, un promotor que le aprendió a mi abuelo pionero de la lucha libre mexicana, junto con la familia Luterot. Y realmente mi padre empezó a trabajar muy pequeño, a los 15 años de edad ya era promotor de lucha libre en solitario. Él empezó a generar sus propias posibilidades, no tuvo estudios académicos, terminó hasta la secundaria me parece, y se puso a trabajar y formó una cultura de trabajo muy interesante y muy importante, la cual yo observé desde que yo conocí a mi padre, que es cuando mi padre tenía 30 años, que ya tenía mucho camino recorrido. Nos vamos a Tijuana, mi padre hace una muy buena estadía en Tijuana en la lucha libre, tiene muy buenos momentos, y yo recuerdo que yo vivía en el ring, yo vivía en los gimnasios, yo vivía en los vestidores, rodeado de las superestrellas del pancracio, ¿no? Tan importantes como Dr. Wagner, papá, el Santo, papá, el Hijo del Santo, por supuesto, Blue Demon, papá, o sea, todos los grandes, Solitario, ¿no? De mi época, Perro Aguayo, Ángel Blanco, bueno, etcétera, etcétera. Y yo veía todo lo que se refería al profesionalismo, ¿no? A lo que significaba cambiarse en un vestuario, concentrarse para una lucha libre. Yo estaba de chismoso, ahí metiche, veía cómo se ponían las botas, veía cómo se ponían el aceite, cómo calentaban, todo ese rollo. Y a mí se me hacía muy interesante todo ese arte, ¿no? Me parecía sorprendente cuando de repente entraban al vestidor sangrados o entraban con las máscaras rotas y golpeados en camilla y todo eso. Y yo lo viví constantemente semana a semana. Entonces entendí que en la vida había que luchar, ¿verdad? Entendí que en la vida teníamos que picar piedra y darnos golpes y levantarnos, porque nos podíamos lastimar en el camino del cual hablas. Mi madre fue voleibolista, ella estuvo en el Comité Olímpico, vivió en el Comité Olímpico muchos años y fue seleccionada nacional. También fue la primera jugadora de voleibol que salió al extranjero a jugar profesional, a una liga de hombres. Te estoy hablando en el 78, 77, por ahí. Y la castigó la Federación de Voleibol de no ir a la selección por haberse ido a jugar profesional porque ella era amateur. Ahí entendí lo que era ser valiente, ¿no?
Ahí con esa historia entendí lo que era ser valiente, irreverente, descarado, en el lado positivo, ¿no? Para poder generar tus propias posibilidades. Entonces, fueron dos padres que tuve yo desde pequeño, muy hacedores, muy apasionados de lo que hacían y muy comprometidos, muy responsables y con mucha disciplina de su profesión. Después, yo honestamente nací un poquito rebelde, un poquito inquieto. Fui un niño con una infancia muy bonita, pero a la vez muy desequilibrante porque era muy nómada. Mi papá era promotor de lucha libre y viajábamos y nos íbamos de ciudad en ciudad a vivir en diferentes lugares, ¿no? Vivimos en Puebla, vivimos en México, en Tijuana. Y entonces yo cambiaba de escuela constantemente. Fui a 14 escuelas desde el kinder, ¿no? Estuve en 3 kinders. ¿Qué niño está en 3 kinders diferentes? Ninguno, ¿no? Entonces yo tenía amigos por todos lados, o más bien conocidos por todos lados, pero no tenía realmente un seno en donde me desarrollara, ¿no? Y fui conociendo mucha gente, pero fui haciendo vínculos cercanos muy poco, ¿verdad? Porque me iba. Entonces eso me enseñó a mí a poderme adaptar, a tener esa capacidad de adaptabilidad, de adaptación a las circunstancias de la vida, ¿no? Tengo 2 hermanas más chicas, ellas pues mujercitas pegadas a mi mamá, un poquito más, yo con mi papá trabajando desde que fui adolescente, ¿no? Yo jugué fútbol hasta los 13 años, empecé a jugar fútbol. Yo jugaba tenis, hacía taekwondo, natación, béisbol ahí en California, en San Diego, de todo hice, ¿no? Todos los deportes me gustó practicar, pero el fútbol lo tomé hasta que tuve 13 años de edad. Yo quería ser el número 1 en lo que hiciera. Yo siempre quería competir. Siempre, de hecho, cuando un niño quiere competir, de repente se torna un poco incómodo porque siempre está compitiendo y siempre está peleando o siempre está, ¿no? Yendo hacia el frente, ¿no? Era parte de mi personalidad y mi temperamento. Hoy, con la enseñanza que he adquirido, los conocimientos que he adquirido de personalidad y de la psicología, entiendo que eso era mi esencia, competir y ganar, tratar de ser el número 1, tratar de lograr situaciones, ¿no? Cumplir objetivos. Cuando empiezo a jugar tenis a los 10 años, yo le digo a mi mamá, yo quiero ser tenista y quiero ser el primer mexicano que gane Wimbledon, ¿no? Me decía, pues tienes que entrenar mucho, ¿no? Y ese tipo de pensamientos tenía, ¿no? Después, cuando yo veía la lucha libre y veía que el Hijo del Santo ganaba un campeonato, yo decía, yo quiero ser campeón también, ¿no? O ganaba una máscara, ¿no? En una pelea, en una lucha de máscara contra máscara, yo quiero ganar, ¿no? Después fui entendiendo que para todo se necesita proceso, estructura y educación, ¿no? Formación. Yo estudié hasta la prepa. Primero de prepa me salgo porque decido, bueno, antes de eso yo tenía un tío que jugaba fútbol profesional en el Puebla, Gerardo McFarland. Y mi primo Gerardo, su hijo y yo decidimos irnos a probar al Puebla, porque vivía en Puebla en ese momento. A los 13 años. A los 13 años, en el Estadio Zaragoza. Ahí nos fuimos a probar, me acuerdo que llevaba yo tachones de 6 de aluminio porque eran los de moda y me los compré y estaba en la tierra del Estadio Zaragoza, entonces salí con pollo espinado, ¿no? Así. Pero bueno, quería ser profesional, quería sentirme profesional. Nos quedamos en el Puebla, estoy en Fuerzas Básicas en el Puebla, 13, 14 y 15 años, y de ahí surge una oportunidad de irme a probar al Necaxa, cuando estaba en Cuautitlán, ubicado en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá trabajaba de gerente de unos helados, ¿no? En Puebla. Entonces estábamos en la oficina, me acuerdo perfecto, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser futbolista. Y me dijo, bueno, pues estás en el Puebla. Le dije, no, pero yo necesito ir a un equipo mejor. Yo necesito ir al Necaxa. ¿Por qué? Estaba Manuel Lapuente de entrenador y nosotros teníamos una relación familiar con la familia de Manuel Lapuente, con su en ese entonces esposa. Y dije, bueno, pues de ahí a lo mejor puedo tener una facilidad para poder entrar, ¿no? Me voy a las pruebas, ahí me encuentro a Cristian Martínez, el portero, a Luis Pérez, a Diego Martínez, a
muchísimos, Edgar Solano, muchísimos que estaban también chavos empezando, ¿no? Y me quedo en Necaxa. Entonces le digo a mi mamá, yo quiero dejar de estudiar, yo no quiero estudiar, a mí no me gusta la escuela. No, pero tienes que estudiar, me dijo, ¿cómo vas a ser futbolista? No sabes si vas a ser futbolista, pueden pasar mil cosas. Le dije, yo voy a ser futbolista, yo no necesito estudiar. Necio, irreverente, un poquito inconsciente de la situación, evidentemente no se me exigió al 100% el tema académico, pues porque así me pasó. Y estoy en Necaxa 4 años y medio. Estoy en todas las divisiones, llego a tercera división, a los 16 años somos campeones y después de ahí ascendemos a segunda, voy a Liga de Ascenso, lo que era Truenos, ¿sí? Después de ahí pues estoy en Necaxa un rato más y luego me voy a Lobos. En Lobos me voy al Puebla y empiezo una carrera de futbolista. No resaltante, yo era un jugador que siempre digo que era bueno entre todos los malos. Pero era bien malo entre los buenos. Entonces no encontraba mi lugar, ¿no? Y de repente también por el hecho de haberme salido de mi casa tuve un poquito de descarrilamiento en la vida, en el sentido de que pues tuve libertinaje, tuve situaciones que no tenían control y por mi personalidad y por mi forma de ser, pues yo iba en un camino que no era guiado de alguna manera, ¿no? No culpo a nadie, simplemente es lo que me tocó vivir, pero es lo que me hizo muy, muy fuerte y muy resiliente y sobre todo me hizo un superviviente de las circunstancias. Después de ahí paso a lo que fue Puebla, 20 años tenía yo, me voy al Nacional Tijuana a jugar, regreso al Puebla, hago 2 pretemporadas con el equipo de Puebla. Mario Carrillo era el entrenador en ese momento, 2001, 2002 aproximadamente, y no debuto en primera división. Y entonces me regreso al Nacional Tijuana a terminar mi carrera. A los 25 años decido dejar el fútbol porque dije, no me está dando lo que yo quiero deportivamente y no me está dando económicamente lo que yo quiero, y yo era desesperado. Yo quería tener el éxito a la vuelta de la esquina. No entendía qué significa el camino. No entendía que el fracaso es el elemento fundamental de tener éxito. Yo quería tener éxito sin fracasar, o yo quería tener éxito sin elaborar, sin construir. Y evidentemente no me salieron las cuentas, ¿verdad? Después surge una posibilidad de entrar a un programa de televisión, el cual fue una experiencia de 1 mes y medio, que fue Big Brother en 2005. También me sirvió muchísimo y me ayudó muchísimo para conocerme desde ese lugar. Salgo y no tenía oficio ni beneficio. Ya no era futbolista, ya no era, no estaba en el medio artístico, por supuesto, porque no me dedicaba a eso. Y pues decido irme a trabajar con mi papá a la lucha libre y seguir los pasos de lo que era el box y la lucha libre, ¿no? No me apasionaba, no me llenaba como me llenaba el fútbol. Y a los 27 años decido regresar al fútbol, pero ahora ya para entrenar a niños, ¿no? Xolos es quien me abre la puerta. Xolos es mi alma mater. Jorge Alberto, amigo mío, y también un pionero en el fútbol en Tijuana, en el sentido de la globalización y de la creación de este equipo tan importante que hoy es. Y me da la oportunidad, él junto con Nacho Palou, de entrar a dirigir a los chicos, a los niños de sub 5, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, todas las categorías. Entonces yo empiezo de cero, en realidad. Empiezo a conocer qué es ser entrenador. Como a los 6 meses, 8 meses, el Xolos trae el campus del ENDIT a Tijuana y me dicen, tienes que estudiar la carrera si quieres continuar trabajando en esta institución. Yo era más lírico porque había jugado, entonces entendía un poquito, pero después tuve que estudiar la carrera. Esto fue en el 2009 aproximadamente, 2008, 2009, que estudié la carrera de entrenador. Y seguí en Xolos, 4 años y medio, estuve en Xolos formándome como entrenador en todas las divisiones posibles. Te digo, sub 5, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, tercera, segunda.
todas las divisiones de ahí, hasta que no veía crecimiento en mi persona. Yo quería dirigir, yo quería ser auxiliar, yo quería dar un salto importante, y se me abre la oportunidad de ir en el 2012 con Carlos de los Cobos en Gallos Blancos del Querétaro. ¿Cómo llego a Carlos de los Cobos? Por gente, amigos en común, y porque también teníamos relación con algunos familiares de Carlos, y me acercan a tener esta posibilidad de expresarle lo que yo tenía como sueño, ¿no? Que era ser entrenador de fútbol. Cuando yo empiezo a entender lo que era la táctica, cuando yo empiezo a entender lo que era la estrategia, cuando yo empiezo a entender lo que era entrenar, formar, impactar, transmitir, elaborar un plan, todo, me enamoro de la profesión perdidamente. Me enamoro, y yo creo que, digo, jugué poco, pero yo siento lo que es la dirección técnica con mucha intensidad. Es mi vida, ¿no? Y en ese momento todavía no lo descifraba si quería ser auxiliar o quería ser por ahí un entrenador formador o profesional. Estaba descifrándome, ¿no? Por supuesto que en lo teórico sí es una desventaja. Sin embargo, hoy se vuelve muy equitativo, ¿no? Porque hoy han cambiado los tiempos. Hoy la preparación es mucho más importante que los minutos que hayas jugado. Y creo que es correcto, porque en el mundo es así. Entonces, yo lo que fui a Gallos Blancos de Querétaro con Carlos, aprendí muchísimo, porque es una gran persona, es un gran ser humano, y además era un gran entrenador. Después de ahí, la Copa MX es la primera edición, en 2012, y me manda Carlos de los Cobos a dirigir la Copa MX, y me dice: yo no voy a ir porque me quedo con el equipo, porque estamos en problemas de descenso y tenemos que puntear, y me voy a quedar a entrenar con el equipo. Tú vete a la Copa a cumplir con todos los jugadores mezclados, los de abajo con los suplentes, ¿verdad? Que era lo que normalmente hacían todos los equipos. Y yo, pues, no dormí esa noche. Me quedé en el hotel concentrado y planeando la charla, planeando la estrategia, todo lo que yo quería hacer, y honestamente ahí es donde me sentí entrenador. Y en ese momento no teníamos realmente nada, teníamos absolutamente nada cimentado, y yo estaba muy preocupado por mi hija y estaba muy preocupado por el sustento de mi familia. Lo cual es más importante, lo más importante que tengo, ¿no? Y entonces le digo a mi esposa: ¿nos vamos a Malasia? Y me dijo: ¿dónde es? ¿En qué estado de Malasia es? ¿No? Entonces... Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Benjamín Mora es parte de la nueva camada de entrenadores jóvenes que ha dado nuestro país, y ha estado en boca de todos estos últimos años por sus grandes actuaciones fuera de México. En sus inicios estuvo en el equipo de Tijuana, trabajando desde cero en la sub-7, 9 y 10 del equipo, de poco a poco subiendo divisiones hasta estar en la tercera división. En 2012 sería integrado como parte del cuerpo técnico de Gallos Blancos del Querétaro, estando a cargo del entrenador mexicano Carlos de los Cobos. Tiempo después, también sería contemplado como auxiliar del estratega uruguayo Wilson Graniolati, con los Potros de Hierro del Atlante. Ya en 2014, sería contemplado como director de Fuerzas Básicas, de Dorados de Sinaloa, y un año después trabajaría con Cafetaleros de Tapachula, regresando a la posición de auxiliar técnico con Gabriel Caballero. Sí, bueno, ahí fue una lucha conmigo, ¿no? Ahí fue una pelea conmigo de que tenía yo que entender que había un proceso que tenía que pasar, un camino que tenía que recorrer, un aprendizaje que tenía que aprender. Entonces, lo que pasó fue que me quedé sin trabajo porque corrieron a Carlos y nos corrieron a todos. Y ahí estuve 8 meses sin trabajo. Y esos 8 meses para mí fueron brutales, porque yo pensé que yo no iba a volver a tener oportunidades en ningún lado. Hasta que Wilson Graniolati me invita también de auxiliar a Atlanti en el 2013, un año después. Vamos, es una gran experiencia. Ahí estuve con Milton, con Gabriel Pereira, y con el More Hernández, el campeoncito. Y la verdad que fue otra experiencia maravillosa en Cancún.
Sin embargo, tenía teniendo el gusanito de querer dirigir, ¿no? Me regreso a Tijuana, se termina esa etapa, me regreso a Tijuana y hablo con Jorge Alberto y con Nacho Paló y les digo, yo quiero dirigir. Me mandan a Dorados a establecer y elaborar todas las fuerzas básicas como coordinador de fuerzas básicas para armar toda la estructura, ¿no? Estoy un año ahí y me llega un ofrecimiento de Segunda División Premier de la familia Orantes de Tapachula, de Tuxtla, que tenían un equipo de Segunda División que querían ascender y querían que fuera el entrenador. Y bueno, en ese momento dije, yo voy a dirigir y me voy a entrenar. Me fue muy bien, se termina la franquicia y me vuelvo a quedar sin trabajo, ¿no? Se abre la franquicia de Tapachula, Cafetaleros, en su primera edición, y me invitan a trabajar y también invitan a Carlos de los Cobos. Entonces, mi segunda etapa con Carlos de los Cobos en Tapachula, 2015, y después de ahí llega Gabriel Caballero. Estoy 6 meses con Gabriel Caballero de auxiliar y al final se termina mi gestión y me quedo sin trabajo y es cuando viene el sueño de Malasia. Es cuando, por azares del destino, yo siempre digo que pues, la suerte es para quien trabaja, ¿no? Y realmente las conexiones y los vínculos que podemos hacer en el fútbol te dan la posibilidad de que puedas tener oportunidades. Conozco a Martín Prest, que era un intermediario de futbolistas y de entrenadores argentino que estaba en Europa, y él se va a trabajar a Malasia con el Príncipe y me ofrece la posibilidad de ir al equipo de ascenso, a la liga, digamos, de expansión, lo que es allá la segunda división, ¿no? Y bueno, pues fue el parteaguas de mi carrera, fue el parteaguas de mi vida, fue donde yo tenía que elegir. La vida es de decisiones, César, y a veces tomas las positivas, a veces tomas las negativas, y cómo se vuelven positivas y cómo se vuelven negativas por el camino. No hay decisiones incorrectas, solamente hay decisiones. Tú la haces buena o la haces mala dependiendo cómo la sobrelleves en el día a día. Entonces yo tomé la decisión de irme a buscar fortuna, de irme a buscar mi sueño, porque allá encontraba la posibilidad de cumplir mi sueño más cercana que en mi propio país. Tenía ya una bebé que estaba de 6 meses, mi hija Máxima, que tiene hoy 9 años, va a cumplir. Ella tenía 6 meses de edad cuando yo le digo a mi esposa sin trabajo en Tijuana, en casa de mi suegra, nos estábamos quedando, que siempre nos ha acogido con mucho cariño en nuestras necesidades y en nuestras dificultades. Y en ese momento no teníamos realmente nada, teníamos absolutamente nada cimentado y yo estaba muy preocupado por mi hija y estaba muy preocupado por el sustento de mi familia, lo cual es lo más importante que tengo, ¿no? Y entonces le digo a mi esposa, ¿nos vamos a Malasia? Y me dijo, ¿dónde es? ¿En qué estado de Malasia es? ¿No? Entonces, buscando en el mapa, buscando la cultura, la religión, todos los detalles que teníamos que observar para tomar una decisión tan significativa en nuestras vidas. Y le dije, mira, me van a pagar tanto y acá no tengo nada. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y ella fue la que me dijo, vámonos, agarra tu maleta y vámonos. Con la nena, y lo peor que nos puede pasar es volver a picar piedra aquí y se acabó. Eso fue cuando nos fuimos. Yo en el avión, cuando me adelanto, me entra pues no sé si fue un nerviosismo importante y empiezo a llorar muy, muy fuerte, ¿no? De miedo. Me dio mucho miedo llegar a un lugar desconocido, me dio mucho miedo llegar a una cultura desconocida, me dio miedo no estar a la altura de las necesidades de mi familia. Pues se me vino todo el cúmulo de situaciones, ¿no? Pesos tan grandes de estrés que teníamos, ¿no? Y después de ahí dije, me voy a regresar, yo no puedo hacer esto, ¿no? O sea, me calmé y llegamos, me recibieron muy bien y estuve un año en el equipo de ascenso. Revolucionamos ese equipo, impusimos situaciones que no estaban realmente con la experiencia de poder hacer el fútbol moderno, el fútbol a ras de pasto, y el equipo jugó muy bien y se habló mucho de nosotros, ¿no? Entonces el Príncipe, en este caso el que me dio la oportunidad de cambiar mi vida, en realidad
me tomó mucho cariño y tuvimos una relación muy especial en la cual al año de estar en el segundo equipo me ofrece la oportunidad del primer equipo. Las formas y las maneras de una familia real pues evidentemente son completamente distintas a las nuestras, ¿no? Tanto Oriente como Occidente tienen muchísimas diferencias en la cuestión de estructura de valores, principios, religión, idioma, costumbres, hábitos, etcétera, etcétera. Yo tuve que adaptarme muy rápido, pero me sirvió el camino. Me sirvió el camino para adaptarme lo más fácil posible, ¿no? El idioma no fue un problema porque yo había aprendido el idioma inglés de pequeño y lo manejo bien, entonces eso era un requerimiento para estar allá. Sin hablar inglés no podía haber estado allá. Entonces es lo que hablamos y ahorita vamos a tocar el tema de la formación de nosotros como entrenadores, ¿no? Después de ahí, pues yo era el mexicanito, yo era el mariachi, yo era el... nos relacionaban con otro tipo de temas también. El caballo, me decían. Cosas que yo decía, pero esto es, ¿qué onda, no? Al igual que nosotros no tenemos en nuestra vida presente a Malasia, ellos tampoco tienen a México. Ellos no entienden nada de México, incluso lo ven como un país tercermundista, sin afán de hacerlos menos, simple y sencillamente describen los hechos, ¿no? Y en el fútbol mucho más, porque en el fútbol me decían, bueno, ¿tú por qué eres entrenador? O si México en realidad no ha sido campeón del mundo, porque había mucho brasileño, mucho inglés, mucho argentino, mucho australiano, croata, que en el Mundial había sido Croacia importante y demás, ¿no? Entonces, como que no entendían por qué un mexicano estaba en Asia buscando sus sueños si realmente no estaban acostumbrados a ver mexicanos por ningún lado, ¿no? Que se dedicaran al fútbol, evidentemente hay mexicanos, ¿verdad? Entonces, me costó trabajo pues que me aceptaran como un entrenador capaz, pero lo único y mi única herramienta y lo único que me dio la fuerza fue el trabajo. El trabajo, la dedicación, la disciplina, el orden, la pasión con la que yo ejerzo mi profesión y la cual yo di resultados de la productividad y la regularidad con lo que yo ejecutaba mi profesión. La Liga de Malasia no está rankeada como las mejores ligas del mundo, evidentemente, pero tiene una importancia en el sureste de Asia bastante alto, y este equipo, Johor, es el mejor equipo del sureste de Asia, ¿no? Y es un equipo que ha crecido inmensidades con la dirección del príncipe y con la dirección de toda la gente que colabora ahí. Yo fui parte de ese crecimiento y bueno, antes ni siquiera se podía calificar a la Champions League siendo campeón. Y después, cuando yo estuve, ya empezó a cambiar porque el ranking empezó a subir de la liga, ¿no? Entonces, me ponen en primer equipo, era mi primera experiencia en realidad en el primer equipo, pero ese equipo tenía 18 jugadores de la selección nacional de Malasia. Y tenían sponsors, salían en espectaculares, salían en comerciales, eran los estrellas de Malasia. Y eran los estrellas del sureste de Asia. O sea, era exactamente la misma gestión de egos que uno puede encontrar en México, o que uno puede encontrar en Estados Unidos, o que uno puede encontrar en Europa. Es lo mismo, solamente que es diferente país, diferente modus operandi de las circunstancias, ¿no? Entonces, las vicisitudes que se encontraron en ese sentido fueron grandes, fueron de una magnitud importante, porque ellos no entendían cómo un mexicano joven iba a dirigir ese equipo tan importante en Malasia. Y convencimos con resultados, convencimos con didáctica, convencimos con estructura, con un programa de entrenamiento profesional, y después de ahí pues empezamos a ganar cosas. Estuve 7 años al frente del primer equipo, calificamos a 4 ediciones de Champions League de Asia. Nos enfrentamos a equipos muy importantes como el Ulsan Hyundai, como el Kawasaki Frontale, como el Vissel Kobe, como el Kashima Antlers, como el Guangzhou Evergrande, como el Shandong Luneng de China. Y nos fue bien, ganamos algunos, empatamos algunos, perdimos otros, pero para ser de Malasia estábamos en una buena posición.
hicimos pretemporadas en Dubái, enfrentándonos al Shakhtar, enfrentándonos a equipos holandeses, rusos, finlandeses, y eso a mí me dio apertura, me dio conocimiento de otro fútbol, me dio mundo, me dio horas vuelo, me dio práctica, prueba y error, entender en dónde podía yo ejercer mis conocimientos para potenciar a los futbolistas con la cultura y el pensamiento distinto al mexicano, ¿no? Entonces ahí es donde yo dije, yo creo que estamos preparándonos de manera adecuada. Fue un máster, fue un doctorado en lo que fue la dirección técnica, 180 partidos dirigidos en primera división, 28 partidos de Champions League. Rompimos récord, hicimos historia, y hasta que llegó el punto que el embajador de México en Malasia, Edmundo Font, entre otros el cónsul y demás, me hicieron un reconocimiento como un mexicano distinguido en Asia, ¿no? Que era una competición anual en la cual participaban los mexicanos que estaban fuera de México triunfando. Y en esa edición tuvimos la fortuna de ser reconocidos, lo cual me llenó de orgullo porque estaba representando a mi país en otra cultura, y yo siempre me llené la boca de decir que era mexicano, y mexicano chingón. Entonces, para mí fue muy importante que dejamos una buena imagen, la gente me quiere allá, y con el Príncipe tengo una gran relación. Terminó esa aventura, fue un sueño y un cuento de hadas que mi familia vivió, y me dio la posibilidad de dar ese salto de calidad que yo necesitaba para posicionarme como un entrenador importante. Fui en diciembre, me invitó, tuvo la cortesía de invitarme a una celebración, y fui, saludé a todo el mundo, con él tengo una relación espectacular. Nos fuimos a Indonesia, a Bali, a Singapur, alrededor de ahí, porque pues ahí nació mi hija, ¿verdad? La más chiquita, Nirvana, que tiene 4 años, va a cumplir. Ella nace allá, y nos trataron de manera espectacular. La gente me reconoció, la gente me aceptó, y nos costó años y días y semanas de decepciones del camino. Que el camino para mí es lo que me formó, no los resultados, no los 9 títulos que tengo allá. Tengo 4 ligas, 4 supercopas y una Copa de Malasia. No me formaron los títulos y las medallas que me colocaron. Me formó el llanto, la alegría, el nacimiento de mi hija, la relación con el Príncipe, la relación con Martín Preste, director deportivo, la relación con los jugadores. Por mis manos habrán pasado 200 jugadores en esos 7 años, ¿no? de renovación y demás. Creo que impacté en algunas mentes, creo que impacté en algunas vidas, y creo que transmití mi pasión por esto, y eso es el camino, eso es el día a día, lo cual es lo que me construyó. Entonces fuimos en diciembre, lo vimos, estuvimos ahí y volvimos a Guadalajara. Sí, fíjate que desde el 2020, cuando fue la pandemia, yo soy invitado por medio del Club San Luis para hacer posibilidad de entrenador del equipo. Yo tenía un contrato vigente en Malasia y me fue imposible salir, y me pesó haber dejado ir la oportunidad de venir a San Luis y venir al fútbol mexicano para mostrar de alguna manera lo que había yo aprendido, ¿no? Bien, mal, regular, tenía yo mucho que dar a mi país, de vuelta de lo que me había dado como cultura, como formación. Estoy allá, y después, cuando termina mi relación con Malasia, porque el ciclo ya había terminado, fueron 7 años muy intensos, en el cual yo creo que ya nos teníamos que dar ese descanso, tanto yo como entrenador como el club de mí y los jugadores de mí. Inmediatamente después, Atlas viene en una picada con el último torneo de Diego Coca, en el cual era posteriori del bicampeonato, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo contacto con Israel Villaseñor. Israel Villaseñor era el director deportivo en ese momento de Atlas. Israel Villaseñor jugó conmigo en el Nacional Tijuana. Bueno, yo no jugué, él sí jugaba. Hicimos muy buena relación y tuvimos el intercambio de entrevistas, de cuáles eran mis planes, si quería volver a México, etcétera, etcétera.
Pepe Riestra, el presidente, se entera de que yo tenía ganas de volver y me vuelvo una posibilidad para Atlas. Y de ahí fue un proceso hermoso de Grupo Orlegui en el cual, digo por qué hermoso, porque me descubrí desde otro lugar también, porque al llegar a México, con el duelo de haber dejado después de 7 años un lugar que nos hizo muy felices, pues teníamos la incertidumbre, como siempre está, de que dónde vamos a continuar, qué va a ser de las niñas, dónde van a establecerse, mi esposa, en dónde se va a sentir cómoda, yo en dónde voy a crecer como entrenador. Y bueno, llega un club maravilloso como Atlas y se fija en mí y fueron entrevistas muy profundas, de mucho profesionalismo de parte de Grupo Orlegui, Pepe Riestra y Alejandro Iragorri, junto con su equipo de trabajo, y deciden que yo sea la opción para Atlas. Desafortunadamente, en el primer semestre, si no me equivoco, soy un entrenador al cual llevó en conducción junto con mi cuerpo técnico al Atlas a cuartos de final. Soy el primer entrenador que lo hace en su primer semestre, ¿no? Entonces, eso para mí marca una historia y marca el hecho de que estaba yo pagando esa confianza que me tuvieron. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. En 2015 haría su viaje a Malasia para llegar al Johor Darul Taksim FC, uno de los clubes con más títulos ganados en la Superliga de Malasia. En un inicio, Benjamín trabajaría en la segunda división del equipo, para que tiempo después tomara las riendas del primer equipo. Mora estuvo 7 años en el país ubicado en el sur de Asia, en donde dirigió un total de 149 partidos, de los cuales sumó 102 victorias, 25 empates y 22 derrotas, sumando varios palmarés en su haber: 4 ligas de Malasia, 4 supercopas y 1 copa. Tras sus varios reconocimientos, abandonó Malasia y después de 7 años regresó a México para afrontar un nuevo reto en su carrera: dirigir en primera división de nuestro país. Su destino sería los rojinegros del Atlas, siendo el 6 de octubre del 2022 que sería presentado como el nuevo DT rojinegro. En su primer torneo llegaría hasta cuartos de final, perdiendo ante Chivas con un marcador global 1-1, pasando la escuadra rojiblanca por mejor posición en la tabla. Mientras que en la Leagues Cup terminó en 16avos de final, perdiendo ante el New England Revolution en tanda de penales 8-7. Con los rojinegros dirigió un total de 41 partidos, consiguiendo 13 triunfos, 14 empates y 14 derrotas. Parte del trabajo de Benjamín Mora como entrenador. Allá era el mexicano, allá el mexicanito y acá soy el malayo. Imagínate, no somos ni de aquí ni de allá. Eso es una, de alguna manera, muestra de que no somos de ningún lado, que somos ciudadanos del mundo, que somos viajantes, que somos impermanentes. Entonces, allá me describían como el mexicanito y acá soy el malayo, ¿no? Los dos los amo, México y Malasia, porque han sido mi casa y no me molesta ni me afecta en lo más mínimo, pero sí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y eso es un dicho muy real, lo cual nos transporta a la dificultad que nosotros tenemos como entrenadores mexicanos de tener oportunidades de desarrollo. No es fácil, no hay mercado, no hay una situación, pero yo tuve la fortuna, gracias a todos los esfuerzos que se hicieron y gracias a mi familia, ¿no? Yo siempre agradezco a mi familia, a mi esposa, porque sin ella yo no sería quien soy, que en realidad no soy nadie, soy un tipo trabajador, un tipo que me gusta buscar sueños y nada más, pero esa solidez y esa firmeza con la que me manejo es porque mi esposa me ha empujado a ser quien soy para el beneficio del ejemplo de mis hijas, ¿no? Entonces, fue la primera que me dijo, vas a Atlas, adelante, agárralo como esté, ¿no? Para seguir adelante.
y nos encontramos con un desafío importante, un desafío que me movió mi manera de pensar en muchos sentidos, y aprendí enormidades en este año que estuve 400 días al frente de esa grandísima institución. Yo me siento muy conforme y muy cómodo con el hecho de que yo di mi 100%. A veces el 100% no alcanza para ciertas cosas porque se requieren de otras tantas cosas, como por ejemplo mi experiencia en la Liga MX, mi madurez como entrenador, las más horas vuelo para entender otras cosas, etcétera, etcétera. Pero creo que haber empezado como entrenador a los 27 años y ahora a los 44 años, pues me convertí en un perfil de ser un entrenador joven con experiencia, lo cual no hay muchos. O eres joven, sin experiencia, o eres ya grande y no tienes esa juventud, o no tienes esa frescura, o no tienes esa modernidad del pensamiento basado en el fútbol. Entonces yo tenía ese perfil de la doble, ¿no? De tener esa experiencia, de haber estado ya con 185, 190 partidos, ¿no? Y haber dirigido en otro continente y tener 3 licencias profesionales, la Conmebol, la Asia Pro, la mexicana, haber estudiado, haberme preparado, y creo que dimos lo que teníamos, ¿verdad? Desafortunadamente, en el primer semestre, si no me equivoco, soy un entrenador al cual llevo en conducción junto con mi cuerpo técnico al Atlas a cuartos de final. Soy el primer entrenador que lo hace en su primer semestre, ¿no? Entonces eso para mí marca una historia y marca el hecho de que estaba yo pagando esa confianza que me tuvieron, y el equipo tuvo momentos muy lindos de fútbol. Supimos potenciar desde otro lugar, desde otro estilo, desde otra identidad al equipo del Atlas en el primer semestre, sobre todo, donde llegamos a cuartos de final, y si no fuera por el poste de Julio Furch, eliminamos a las Chivas de Guadalajara y nos vamos a la semifinal. Después de ahí, bueno, hay lo que es en el fútbol y que le llamo, pues, la industria que es necesaria para que los equipos se mantengan, en el cual Atlas hace venta de jugadores importantes, ¿no? Como Julián Quiñones al América, como Julio Furch a Santos de Brasil, como Ciel Herrera a Tigres de Monterrey y Diego Barbosa a Tijuana, ¿no? Entonces yo me quedo sin ese poder ofensivo que me había dado el 98% de los goles y de las asistencias en el primer semestre. ¿Qué me tocaba aceptar? Y me tocaba trabajar sobre lo que podía venir, que eran las posibilidades que nosotros habíamos visto que nos podían ayudar, como Mateo García, como Jordi Caicedo, como Juan Manuel Zapata, el Mudo Aguirre, y potenciarlos y llevarlos a ese lugar en donde ya habían estado en un proceso, Julián Quiñones, todos los que se fueron, ¿no? Eso toma tiempo, César. El proceso es igual a tiempo. Resultados inmediatos, bueno, pues tienes que tener otras características, ¿no? Normalmente otras virtudes. Nuestro equipo era un equipo colectivo, era un equipo de lucha, un equipo de pelea, un equipo que se defendía muy bien con Santa, con Nervo, con El Gadi, con todos los defensores, el Luis Reyes, que se defendía muy bien y siempre tuvo esa característica, desde Diego Coca, que lo hizo muy bien. Y eso es lo que nos mantenía a flote, ¿no? Semestre pasado estuvimos en quinto lugar en la fecha 9. Hoy es la fecha 7 del fútbol mexicano. A 2 fechas más estábamos en quinto lugar. Estábamos haciendo un papel muy decoroso después de la Leagues Cup. Y el equipo empieza a tener una racha negativa. Porque yo también a lo mejor no supe manejar ciertas cosas. Es verdad, yo no me evado de la responsabilidad ni se le he hecho la culpa absolutamente a nadie. Yo soy el responsable de toda esa situación. Y los jugadores estaban terminando de adaptarse. El grupo decide que ya no soy la persona ideal para continuar. Y es cuando salgo del Atlas de Guadalajara. 400 días, me enamoré de Guadalajara en muchos sentidos, una ciudad bellísima, la afición siempre me trató, bueno, no siempre, pero me trató bien cuando me tenía que tratar bien, y también lo otro que es normal. Pero llegué, creo que con unas cuentas muy decorosas a lo que correspondía a mi primer desafío como entrenador de fútbol en la Liga MX, así que me quedé satisfecho.
Yo estoy ávido de poder ofrecer a mi país en los rubros que me puedan abrir la oportunidad. Mi mediana experiencia en lo que es la dirección técnica, lo que es la planificación, lo que es el establecimiento de un modelo de juego, de un método operativo, de una planeación de una pretemporada, de los micros que nosotros hacemos normalmente, de todo lo que hemos estado estudiando alrededor del fútbol y además del fútbol, que estamos también preparándonos en la cuestión mental y emocional. Nosotros entrenamos emociones, no entrenamos futbolistas, entrenamos seres humanos y entrenamos gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Yo siempre lo digo como es una familia, ¿no? Y tengo 28, 30 hijos, los cuales reaccionan diferentes, totalmente en diferentes circunstancias y a los cuales tienes que convencer de manera particular y tienes que encontrar el botón adecuado para convencerles. Yo siempre digo, el entrenador de fútbol el buen entrenador de fútbol es el que es productivo, el que es regular en sus resultados, pero no solo los resultados del marcador de un partido, sino en los resultados a corto, mediano y largo plazo, hablando de cómo impactas al jugador dirigido, cómo impactas al club dirigido, cómo gestionas a las personalidades que son importantes. Nosotros tenemos que convencer a nuestro propio staff, que luego se compone de 20 personas, porque son entre fisios, médicos, etcétera, etcétera, entrenadores de porteros, etcétera, etcétera. Después tenemos que convencer al plantel de jugadores, que son 28 en primera división, pero después la sub-23 son otros 28 y tenemos que convencerlos. Ya estás hablando de 50 jugadores. Después tenemos que convencer a la directiva en el tiempo sostenido, que lo que estamos haciendo es adecuado y va progresando. Y después tenemos que convencer a todo lo que es la prensa, ¿sí?, y la afición. Para juntar todo eso y ser efectivo y eficaz en la transmisión de la idea, no es sencillo. Tienes que tener ciertas habilidades y obviamente cierta preparación que te da el tiempo, el camino. Así que nosotros ahorita estamos en plena preparación. Nos levantamos de la cama a atender a la familia, a estar tiempo con mi familia, que el fútbol a veces te lo quita, ¿no? Y después vemos mucho fútbol. Vemos fútbol europeo, vemos al Girona de Michel, vemos a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, vemos al Leverkusen de Xabi Alonso, vemos de Servi con el Brighton, vemos a Thiago Motta con el Bologna y tenemos mucho análisis en lo que corresponde a las nuevas tácticas y nuevas estrategias que se están abriendo, ¿verdad? Así que la preparación la tenemos firme. Creo que los entrenadores mexicanos tenemos que exigirnos, prepararnos mucho mejor para que podamos ser tomados en cuenta con más frecuencia y además en otros países abrir también la posibilidad de que podamos ser entrenadores de exportación y para eso tenemos que dar resultados. Desafortunadamente el fútbol mexicano en la Liga MX te requiere resultados inmediatos. Entonces los procesos cuesta mucho trabajo establecerlos, los proyectos en el mediano o largo plazo son difíciles de sostener, pero con resultados y no hay de otra. Hay que adaptarnos como siempre lo hice en mi vida, en el camino desarrollé la habilidad de la adaptación y eso es lo que vamos a hacer en nuestro próximo proyecto que esperemos llegue pronto porque estamos ávidos de estar otra vez en el césped. Yo voy en busca de mi sueño, yo voy en busca de mi objetivo, ¿no? Yo siempre digo, nunca voy a pensar que los mexicanos no podemos. Desafortunadamente nuestra cultura de repente tiene tintes de que nosotros no podemos, no es para nosotros el éxito mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. Bueno, pues esa es una gran motivación para que pueda pasar, ¿no? Y la vida es muy cortita. Y mi mayor motivación es que yo me voy a morir también, igual que todos nosotros, que es lo único certero que tenemos. Entonces, la pregunta es cómo quiero vivir el tiempo y cómo quiero pasar el tiempo que estoy dirigiendo. Quejándome, victimizándome, siendo, ay, es que no me dan oportunidades, ay, es que yo soy muy preparado y no me voltean a ver. No, para nada. Donde me requieran, donde alguien necesite de un perfil como el mío, yo me voy a ir. No interesa el lugar, interesa el camino y interesa el crecimiento. Así que, por supuesto que a mí me encantaría estar en mi país y en México siguiendo luchando por un sueño, ¿no? Pero si es en otro país, ya lo hice una vez, entonces no tengo miedo, sí tengo,
porque el miedo es el que me impulsa, pero soy valiente. Mi padre siempre me dijo, de ser valiente no te vas a arrepentir.